Analicemos el ejercicio número 3 del bloque que estamos llevando para ustedes sobre triángulos, específicamente sobre las amplitudes de los ángulos interiores de este triángulo. En este ejercicio hemos utilizado algo diferente. Hemos hablado de un tipo de triángulo específico y hemos tomado el triángulo ABC, que es un triángulo isósceles. Y nos dicen que la base de ese triángulo es el lado AB. Esta es la base de ese triángulo isósceles. Y de ese triángulo, de sus tres ángulos interiores, alfa, beta y gamma, me están dando la amplitud de un solo ángulo, que es el ángulo gamma. Este ángulo nos dicen que mide, o sea, tiene una amplitud de 40 grados. Conozco este ángulo, pero no conozco ni cuánto mide alfa ni cuánto mide beta. Entonces, en este ejercicio no conozco dos de los tres ángulos interiores, conozco uno solo. Y tendría que buscar la amplitud de dos de ellos. Pero, repito, hay una característica, una propiedad. Este triángulo me dicen que es un triángulo isósceles y me dicen que la base es AB. Entonces, vamos a recordar o a darles a ustedes a conocer cuáles son algunas de las propiedades de los triángulos que son isósceles que podemos utilizar en este ejercicio. Un triángulo es isósceles si de sus tres lados dos son iguales. Entonces, en un triángulo, repito que es isósceles, de los tres lados dos son iguales y el tercero es diferente. El que es diferente va a ser la base del triángulo. Eso se va a cumplir en un triángulo isósceles. Repito, de los tres lados, el que es diferente es la base y los otros dos son lados iguales. Por lo tanto, en este triángulo yo puedo decir que la base es AB porque me lo dan por dato. Si esta es la base AB, entonces yo puedo decir en un triángulo, si tengo necesidad de usar ese ejercicio en esa propiedad, que el lado AC y el lado BC son iguales. Son propiedades que puedo utilizar en los triángulos que sean isósceles. Y también en este ejercicio, como yo lo que quiero es hallar ángulos y no lados, también una propiedad con respecto a los ángulos. Y en un triángulo isósceles se cumple que los ángulos que están sobre la base son iguales. Recuerden que la base de este triángulo es AB. Me lo dan por dato. Estoy repitiendo. Los ángulos bases de un triángulo isósceles son iguales. Por lo tanto, quiere decir, si AB me dan por dato, que es la base, yo puedo decir, si por dato me dicen que el lado AB es la base de ese triángulo isósceles, y no voy a escribirlo, entonces tengo una propiedad. ¿Qué propiedad puedo asumir? Repetimos, si un triángulo es isósceles y esta es la base que es AB, los ángulos que se encuentran sobre su base son iguales. Por lo tanto, alfa y beta van a ser iguales. Entonces va a cumplir que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Esto se va a cumplir ¿en qué tipo de triángulo? En los triángulos que sean isósceles. Los ángulos que están sobre la base son iguales. Ya conozco entonces que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, por la propiedad de que el triángulo tiene una característica de este ejercicio, que es un triángulo isósceles. Y entonces, al asumir ya esta propiedad, me da la posibilidad de calcular sus medidas. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, la propiedad que hemos dado de todo triángulo. La suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, cualquiera, ya sea isósceles, equilátero, escaleno, rectángulo, cualquier triángulo. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Se puede escribir por propiedad que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, que son los tres ángulos interiores de este triángulo, la suma es igual a 180 grados. Esto es por propiedad de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo. Y entonces ahora puedo comenzar a sustituir. Vamos a ver. Conozco el ángulo gamma. O sea, yo puedo decir aquí gamma vale 40 grados. Puedo colocar 40 grados aquí, que es el ángulo gamma. La suma me sigue dando 180 grados. Y entonces lo que me quedaría sería aquí, sería alfa y beta. Pero alfa y beta tienen letras diferentes. Pero aquí hay un dato interesante. Alfa es igual a beta. Si alfa es igual a beta, entonces puedo decir alfa más... ¿Y quién es beta?
beta es igual a alfa, por lo tanto puedo sustituir beta por alfa. ¿Por qué razón? Porque alfa y beta son iguales. Se puede sustituir beta por alfa y poner mi ecuación toda con respecto a alfa. Alfa más beta, como son iguales, sería 2 veces alfa o 2 veces beta. Lo voy a poner en función de alfa. Alfa más y beta no es más que alfa, por lo tanto sustituyo beta por alfa. Y me quedaría alfa más 40 igual a 180. Y entonces puedo ya resolver la ecuación. Una vez el ángulo alfa más otra vez el ángulo alfa me daría 2 veces el ángulo alfa. Alfa más alfa, 2 veces alfa, igual a 180. Este 40 que está a la izquierda de mi ecuación, vamos a pasarlo como ecuación para resolverlo a nuestra derecha con signo contrario. Está sumando, pasaría restando. Vamos a restar. 2 veces el ángulo alfa es igual, efectuamos esta operación, a restar nos daría 140 grados. Si 2 alfa es 140 grados, este 2 está multiplicando alfa. Entonces podría pasarlo a nuestra derecha con la operación inversa. Él está multiplicando y pasaría dividiendo. Y obtendríamos que entonces el valor de la amplitud del ángulo alfa al dividir nos daría 70 grados. Ya tengo entonces el cálculo de alfa. Alfa es 70. Pero si el ángulo alfa es igual a 70 grados, yo puedo también asumir que entonces el ángulo beta también es 70 grados, porque alfa y beta son iguales. Entonces ya hemos calculado los tres ángulos. Alfa vale 70 grados, beta es 70 grados y por dato gamma es 40. Si sumamos los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. 40 más 70, 110 más 70, 180 grados. Y con esto hemos resuelto uno más de los ejercicios que estamos llevándole a ustedes sobre ángulos interiores de un triángulo con características o propiedades de algunos triángulos. Repito, en este ejercicio escogí, para este ejercicio, repito, el triángulo isósceles, que tiene características. Repetimos, los ángulos interiores de un triángulo, cualquiera es 180 grados, y si el triángulo es isósceles, los ángulos que están en la base, me dicen que la base es AB, son iguales. Por lo tanto, alfa y beta son iguales. Y con esta condición, esta propiedad de este ejercicio de un triángulo isósceles, se puede calcular entonces los valores de alfa y beta conociendo el tercero, que era el ángulo gamma.